Aunque la Santa Capilla se consagra en el año 65, 1765, prácticamente hasta el año 69-70 no podemos decir que se ha terminado toda la decoración, porque Carlos Salas realizará el gran relieve de la Asunción de la Virgen entre el año 67 y el año 69. Bien, llegamos al año 70, pero el problema es que en aquellos momentos no hay caudales para poder financiar la decoración pictórica y los estucos de las bóvedas y de las capillas. Habrá que esperar un tiempo. El primer momento sucederá en el año 72. En el otoño del 72, por suerte, el Cabildo había ganado un larguísimo pleito con el Ayuntamiento de Valencia sobre la tenencia del Calatén, es decir, sobre una propiedad agraria que el conde de Perelada había cedido al Cabildo, pero que el Ayuntamiento de Valencia había ido cobrando todos los beneficios de esa tenencia. De manera que, después de un largo proceso, el Cabildo de Zaragoza gana el pleito y ya tiene dinero. Pues bien, con ese dinero va a poder emprender la decoración de todo el circuito. ¿Pero por dónde se empieza? Se empieza precisamente por el coreto, por el pequeño coro que hay enfrente de la Santa Capilla. Y será el joven Goya, recién vuelto de Italia, quien a partir de los últimos meses del año 1771, pero sobre todo en la primera mitad de 1762, realice esa pintura al fresco que conocemos con el nombre de la Gloria o la exaltación del nombre de Dios que cubre la bóveda del coreto. Será la primera obra del circuito que se realice. Después, el segundo momento ya, 1775, cuando Francisco Valleu, con permiso real, se desplace para hacer dos de las bóvedas del eje principal. Y luego habrá que esperar a partir del año 80, cuando Francisco Valleu, con su hermano Ramón Valleu y su cuñado Francisco de Goya, vengan a pintar las bóvedas que faltaban y las cúpulas que faltaban. Es un programa iconográfico de exaltación de la Virgen. ¿Y qué cosa mejor de exaltación de la Virgen que plasmar en imágenes las letanías lauretanas o las letanías dedicadas a la Virgen? La Virgen presentada, y esto se debe fundamentalmente a Carlos Salas, que fue uno de los que lo propuso, a Francisco Valleu, la exaltación de la Virgen como reina de los santos, de los mártires, de los profetas, de los apóstoles, de las vírgenes, de los confesores, etc. Reina de todos los santos, reina de los mártires, es decir, en cada una de las letanías más importantes de la Virgen. Y ahí está el programa decorativo que harán Francisco Valleu, Ramón Valleu y Goya, aunque lamentablemente Goya, de las dos cúpulas que se le iban a encargar, solo realizó una, que fue precisamente Regina Martyrum, y que no tuvo continuidad por los problemas y la falta de comprensión de su pintura por parte del Cabildo. Goya pinta la bóveda del coreto y la cúpula de Regina Martyrum, frente a la capilla de San Joaquín. Francisco Valleu pinta las 4 grandes representaciones de los 2 platos circulares y de los 2 rectangulares de los 2 ejes de la Santa Capilla. Y luego Ramón Valleu lo que hace es pintar las otras 3 cúpulas que junto a la de Goya de Regina Martyrum forman las 4 de los extremos del circuito. La cúpula Regina Martyrum es una obra de una calidad excepcional. Goya se manifiesta ya como un pintor excelente, con mucha imaginación, con mucho realismo, con mucha capacidad de creación de imágenes y también con mucha libertad. Posiblemente, para los que no pudieron entender su pintura, había actuado con excesiva libertad, no sometiéndose a los criterios, digamos, academicistas que su cuñado Francisco Valleu, que no lo olvidemos, era el encargado general de las obras, podía más o menos presentar. Bien, por ello, cuando subieron ya una vez avanzada la pintura, miembros de la Junta de Fábrica, y vieron una técnica muy suelta de manchas, de barrastrones, de fondos que estaban sin cubrir con pintura, simplemente el enfoscado, el mortero, pues pensaron
que aquello estaba hecho de forma, diríamos, chapucera, inacabada, y lógicamente le pidieron explicaciones a Francisco Valleu. Francisco Valleu entendía perfectamente la manera libérrima de pintar de su cuñado y podía entender la justificación que podíamos llamar técnica y estética. Pero lógicamente le vino a decir: Paco, termina las pinturas porque si no, igual no nos pagan o vamos a tener problemas. Y ahí posiblemente a Goya le faltó un poco de flexibilidad. Entender que al fin y al cabo no le habían encargado directamente la obra a él, sino a su cuñado Francisco Valleu. Y que aún aceptando su libertad creativa, podía haberse doblegado un poco más a esos condicionantes. Como no lo hizo y le costó mucho, no solo hubo discusión con su cuñado Francisco Valleu, que llegado un momento se desentendió y dijo que él no se hacía responsable de todo eso, sino que lógicamente todo eso cayó muy mal al cabildo, los escritos del propio Goya, y lógicamente esto provocaría que se le pagase nada más terminar la obra el último tercio y se le despidiera sin que se le volviera a encargar la otra cúpula que en principio debería de realizar. Aquí estamos justo bajo la cúpula pintada por Goya, en la que representó a la Virgen como reina de los mártires, Regina Martyrum. Evidentemente, en comparación con las próximas, se ve que ha sido concienzudamente restaurada, limpia, y la podemos contemplar con el colorido original que tuvo. En concreto, desde donde estamos, podemos ver perfectamente la figura de Santo Dominguito de Val, una de las auténticas joyas de la cúpula, que representa al niño infante representado como un zaragozano de la época. Si viéramos el detalle del rostro, veríamos que es un niño lleno de vida. Y en las pechinas vemos una serie de alegorías, en concreto a la izquierda vemos la caridad y a la derecha la representación magnífica de la fe, con ese traje blanco, la custodia eucarística y la cruz, y si viéramos en detalle el rostro veríamos que está cubierta por un velo realizado con una serie de trazos discontinuos por el genio de Goya. Es un conjunto excepcional, solo equiparable a los frescos y pinturas del Palacio Real de Madrid y los reales sitios. Es la pintura más moderna, de mayor calidad y más avanzada que se pudo hacer en la España de mediados y de la segunda mitad del siglo XVIII. No hay que olvidar que de los pintores presentes, Antonio González Velázquez fue pintor de cámara, Francisco Valleu fue pintor de cámara, Francisco de Goya fue pintor de cámara y primer pintor de cámara, y su cuñado Ramón Valleu fue también pintor de cámara. Por lo tanto, vemos ahí cuatro artistas, cuatro pintores excepcionales que están en la cumbre de la pintura de la época. Con el Pilar ha pasado siempre algo que es una especie de disociación. Por un lado, evidentemente la valoración religiosa, devocional es incuestionable. Todo el que viene aquí yo creo que lo tiene presente, casi todo el mundo, pero posiblemente el valor artístico ha ido un poco a remolque. Bien es cierto que en las últimas décadas hemos procurado, a través de divulgación, transmitir esa idea de la excepcionalidad artística de la Santa Capilla, de Ventura Rodríguez, de los escultores y pintores que trabajaron, que fueron lo mejor que había en la España de la época. Entonces, yo creo que poco a poco también los fieles, los devotos, los visitantes van valorando cada vez más el conjunto, no solo de la Santa Capilla, de todo el Templo del Pilar, como una obra excepcional dentro del arte europeo del siglo XIX.